a todos en las redes. Estamos hoy aquí en este lugar. Y bueno, vamos a orar, Señor, te damos gracias. Bendecimos a todos los que están ahí a través de las redes, Señor. Ellos escucharán tu palabra, Señor, y la fe de ellos incrementará, Señor. Porque la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Semilla tras semilla, Señor, vendrá sobre ellos. Y ellos creerán en ti, en tu favor, todos los días de la vida de ellos, Señor. Gracias, Señor. Tú dices, Señor, que oremos con acción de gracias por todo lo que tú ya hiciste. Y que ahora nosotros, en la fe del Hijo de Dios, nos apropiamos de esas promesas, Señor. Esas promesas son las que destruyen las obras de las tinieblas, Señor. Porque esa promesa viene con tu poder. Esa promesa viene con tu luz. Esa promesa viene con el crecimiento que tú nos darás a nosotros. Esa promesa viene con el entendimiento del poder tuyo, Señor. Esa promesa viene para discernir las obras de las tinieblas y echarla fuera de nuestras vidas, Señor. Por eso hoy creemos que esa promesa está encarnada en nuestro ser y que ahora en la fe del Hijo de Dios tomamos toda la revelación de la luz de ella, Señor, para caminar en ella, Padre amado. No hay tinieblas cuando la luz está llegando todo el tiempo en nuestros corazones. No hay tinieblas cuando la luz está ascendiendo hasta la plenitud. No hay tinieblas, Señor, cuando tu palabra está fluyendo en nuestros corazones. No hay tinieblas, Señor, cuando nuestros ojos están contemplando tu presencia. No hay tinieblas, Señor, cuando nuestro anhelo es hacer tu voluntad, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias porque estas palabras tus hijos las escucharán y ellas harán en ellos una luz que alumbrará su camino. Gracias, Señor, te damos. Bendecimos a las familias y declaramos, Señor, que tu gloria y tu gracia están en ellos, para que ellos caminen y se empoderen de ellas, Señor, y venzan esa naturaleza de pecado y sean transformados, Señor, en el entendimiento que tú les quieres dar, Señor. Gracias, Padre amado. Te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Bueno, hoy me nació de mi corazón enseñar esta palabra. La tenía hace ya algún tiempo en mi corazón, remojándose, se estaba regando. Siempre predico algo que ya ha sido luz en mi corazón. Por eso a veces no me gusta tomar algo que ya está, sino que me gusta meterme en ese río y nadar y ver esos peces que el Señor quiere darme. Amén. Entonces, hoy quise colocar este título, esta enseñanza: el acusador y adversario o opositor de los planes de Dios. El acusador, el adversario o opositor de los planes de Dios. Sabemos que tenemos un adversario y sabemos que ese adversario, el único objetivo de él es dañar la imagen de Dios en la vida del ser humano y retener o quitar o robar todo lo que el Señor de su corazón planeó para darnos. Amén. Dice así. Estos son pensamientos que vienen a mi corazón y los escribo. Escuche. Todo ser que esté caminando en el conocimiento del bien y del mal es un acusador y un adversario del plan de Dios en los hijos de Dios. Vamos a volver a leer. Todo ser, hablamos de ser, porque hay seres celestiales y hay seres humanos. Todo ser
que esté caminando en el conocimiento del bien y del mal es un acusador y un adversario del plan de Dios y de los hijos de Dios. Lucifer, cuando era ángel, no era un adversario, era un protector de la gloria de Dios, portador de luz. Pero el conocimiento del bien y del mal en él lo convirtió en el adversario del plan de Dios. Él quiso que esa fuente se generara en él, que esos pensamientos nacieran de su corazón. Entonces, todo ser que esté caminando en el conocimiento del bien y del mal es un acusador y un adversario de los planes de Dios. Y estamos incluyendo hijos de Dios aún. Hay hijos de Dios que mantienen caminando en ese conocimiento todo el tiempo y alimentándose de él. Amén. Este es un pensamiento. Vamos a ir y vamos a empezar a desglosar cada cosa que el Señor colocó en mi corazón. Escuchen este otro pensamiento. El río que fluye y riega el huerto o reino fluye de una fuente que se llama el conocimiento del bien y del mal. Este río se llama pecado, muerte y maldición. Y el reino o huerto que riega se llama tinieblas y su fin es condenación. Vamos a ver. La fuente es el conocimiento del bien y del mal, y de esa fuente fluye un río. Se llama pecado, se llama condenación, se llama maldición y se llama muerte. Del trono de Dios fluye un río también. Dice que delante de él fluye un río. Y ese río es la santidad de Dios, es la bendición de Dios, es la vida misma de Dios fluyendo en ese río. Pues el conocimiento del bien y del mal es una fuente. Y su río se llama pecado, muerte, maldición. Y su reino o el huerto que esa fuente riega a través del río se llama tinieblas. Y su fin es condenación. Esto pasó en el hombre y en Lucifer. Lucifer se hizo una fuente en el reino espiritual de esto, del pecado y la muerte y la condenación de ellos mismos y todos los que creyeron en él. Pues el hombre también. Vamos a leer un versículo. Vamos a leer Génesis 1:26. Quiero mostrar primero la fuente, lo que es la fuente, lo que hace la fuente, para después empezar a ver lo que es un adversario. Dice Génesis 1:26, dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Escuche bien. Y señoree en los peces del mar, y señoree, escuchen esa palabra, y señoree, y se haga amo, se haga dueño, se haga Dios, como lo quiera, de eso que Dios le dio a él. Escuche bien. De las aves del cielo, de las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Los bendijo y les dijo: multiplicaos y fructificaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoreé en los peces, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueva en la tierra. Escuche bien. Dios aquí crea al hombre y a la mujer, y Dios lo hace Señor de la tierra. Lo hace Señor. La fuente era Dios, pero Dios quiso que el hombre sobre la tierra fuera la fuente de la tierra. Pero la fuente misma venía de Dios, no venía del hombre. Amén. Es correcto. Él era el canal que iba a que la tierra permaneciera en esa armonía. Amén. Ahora vamos a mirar Génesis 3:17. Aquí miramos la fuente de Dios. Ahora vamos a mirar la fuente del conocimiento del bien y del mal. Esto estuvo bueno. ¿Y quién hizo partícipe de ese? Sabemos que el que hizo que llegara a esa fuente del conocimiento del bien y del mal fue Lucifer, que engañó a Adán, a Eva, engañándola para que Eva comiera de ese árbol. Entonces vamos a ver. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comieres de él, escuche, maldita será la tierra. Maldita será la tierra. Ya la fuente del conocimiento del bien y del mal se hizo fuente en él. Y esa fuente, él era el canal que iba a regar toda la tierra. Y se hizo maldita por causa de él, del hombre, no por causa de Lucifer. Lucifer tuvo su merecido, pero fue por causa del hombre. Aquí dice, por causa tuya, la tierra será ¿qué? Maldita. Escuche bien. Por cuanto obedeció a la voz de su mujer, que en realidad la que fue engañada fue Eva, pero él era el responsable de Eva. Entonces miremos aquí lo que acabamos de decir, ese río que fluye. Empezó a correr ese río de pecado, de maldición y de muerte a través del hombre que regó ¿qué? Toda la tierra. Y la tierra se hizo maldita por causa del hombre. Pero ya podemos ver que en Jesús se quita eso. Pero vamos a hablar de estos dos. Entonces, ¿están entendiendo? A ver. Hay un poder divino que está por encima. Aquí está la solución. Aquí está la solución. Porque realmente no fue que Dios, vamos a ver, voy a explicarlo un poquito mejor. No fue que el diablo hubiera tomado la posición de rey sobre la tierra. Lo que pasó es que Dios se retiró y él usurpó ese puesto. Lo voy a volver a repetir. Cuando el diablo gobierna la tierra, porque él es el Dios de esta tierra, no fue que él hubiera ganado esa posición, sino que Dios se retiró. Se retira de la presencia de Dios. O sea, no tiene ya esa comunión como la tenía desde el principio que lo creó. Sí, a causa de la desobediencia. Entonces sigamos. Hay un poder divino que está por encima y vence la maldición del pecado y la muerte y el reino de las tinieblas. Escuchen bien esta palabra. Hay un poder que está por encima y que vence la maldición del pecado y la muerte y el reino de las tinieblas. Este poder está unido y es inseparable del pensamiento de Dios y su corazón, el cual es su voluntad. Entonces vamos a volver a repetirlo. Quiero que este pensamiento de Dios, quede absorbido en su corazón. Escuchen bien. Hay un poder divino que está por encima, que vence la maldición del pecado, la muerte y el reino de las tinieblas. Este poder está unido y es inseparable del pensamiento de Dios y su corazón, el cual es su voluntad. Nadie que no sea unido a este pensamiento no puede vencer el pecado, ni la muerte, ni la maldición, ni el reino de las tinieblas. Y vamos a seguir desglosando. El pensamiento de Dios es ver la voluntad de Dios para la vida de uno. Hay muchos hijos de Dios que no caminan en la voluntad de Dios. Por tanto, el pecado, la maldición, viene a ellos y se apropia de ellos muchas veces. Porque lo único que vence las tinieblas, la muerte y el pecado es estar unido al pensamiento de la voluntad de Dios. Cualquier persona que no esté unido a ese pensamiento no puede vencer las tinieblas, ni el pecado, ni la muerte. Muchos aceptan a Cristo, pero nunca se unen al pensamiento de Dios. Simplemente lo aceptaron en su corazón y hasta ahí llegó. Nunca ahondaron en lo que Dios realmente quería hacer con ellos. Por eso vemos cristianos fracasados en la santidad de Dios, ¿no? En la santidad de Dios, en la bendición de Dios, porque buscan sus propios caminos y después de un cierto tiempo que ven que ya están agobiados del pecado, agobiados de esta maldición, se preguntan, ¿por qué? Porque ha habido una extrema gracia
que dice que acepta a su Señor Jesucristo y ya está todo listo, ya está todo completo. Y no es así. No es solamente aceptar a Cristo, es conocer el pensamiento de Dios cuando ya aceptó al Señor en su corazón. Porque es que el pensamiento de Dios solamente lo puede conocer la persona que aceptó a Cristo. Ningún ser humano que no acepte a Cristo en su corazón no puede conocer el pensamiento de Dios para la vida de él. O sea que el aceptar a Cristo es el paso para conocer el pensamiento de Dios sobre nuestras vidas. Para andar en la santidad y en la obediencia de Dios, el paso para llegar a eso es aceptar a Cristo. Muchos cristianos no han vencido el pecado, viven en pecado. Pero no porque el Señor no lo haya vencido, sino porque Él le abrió la puerta para que usted entre y se apodere de ese poder que vence el pecado en su vida. Todo esto lo voy a meter 1, 2, 3, 10, 20 veces. Ninguna persona que no tenga intimidad con Dios no va a vencer el pecado en la vida de él. Así es eso. Pare de contar. Hubiera podido aceptar al Señor, pero vivir una vida de fracaso, de pecado y de maldición sobre su vida. Le pueden romper todas las iniquidades haber y por haber, pero si la persona no tiene intimidad ni revelación de Dios, le tendrán que seguir sacando las iniquidades toda la vida, porque nunca las va a superar. Nunca va a superar el pecado, nunca lo va a vencer, porque no es quitar las iniquidades de la persona, es que la persona, a través de lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida, le va a dar el poder para que la venza. A mí me ha pasado, hay pastores que han orado por mí y me siento rey y salgo livianitico, pero a veces dejo de intimidar con Dios y empiezo a sentir la carga y empiezo otra vez como con ganas de mirar el fango a botarme de cabeza. Pero lo único que lo va a permanecer a uno es tener intimidad con Dios. No es venir a la iglesia, eso no es tener intimidad con Dios. Venir a la iglesia es un acto de obediencia para usted poder escuchar la palabra revelada que Dios le da a los pastores, los profetas, para que usted se alimente de eso y después eso haga, ese alimento que tuvo, se haga carne en usted y usted lo practique. Así de sencillo. Entonces, ya dijimos que todo aquel que no esté caminando en el conocimiento del bien y del mal es un acusador, un adversario del plan de Dios en los hijos de Dios. Vamos a empezar. ¿Listo? Ok. Santiago 4:7. Esto me lo gocé escribiendo. Me reía yo solo allá, porque las palabras no es que las escuche, las palabras las veo, entonces trato como de acomodar. Veo la historia, me meto ahí. ¿Okay? El hombre se hizo fuente de maldición para la tierra, pero a través de Cristo el hombre es la fuente de bendición para la tierra ahora. Así de sencillo. Él es. No es que un lugar escuche bien, la tierra fue maldecida por causa del pecado, la tierra está maldita allá afuera por causa del pecado. Y ahora no es que usted bendiza la tierra, no, es que la tierra ahora va a ser bendecida a causa de Cristo en su vida. Usted puede ir a orar por una tierra y bendita, sí, puede declarar, pero si es su tierra, ella va a ser bendecida no por causa de palabras, ella va a ser bendecida porque usted es el canal de la bendición para ella. Lo mismo que pasa en su casa. Usted es la fuente de bendición para su casa. No es que un profeta vaya y le declara, así te dice el Señor, te voy a bendecir. Sí, el Señor lo va a bendecir porque el bendito está dentro de usted. Amén. Así pues, escuchen bien, estamos hablando del adversario, el acusador, el opositor, del plan de Dios. Este es un principio, Santiago 4:7. Este es un principio que Dios nos da para vencer este obstáculo que está haciendo un impedimento que nosotros caminemos en ese plan de Dios. Dice, así pues, ríndete a Dios. Escuche bien. Enfréntate al diablo, dice esta versión, y resiste a él, y él huirá en agonía, dice esta versión. El acusador, el adversario, huirá en agonía debido a aquel que está contigo.
dice esta versión. Me gustó mucho. Mira este principio. Ríndete a Dios. Y después dice, parafraseando versión Adolfo, y estarás capacitado y tendrás la fuerza y tendrás el poder de enfrentar al diablo y resistirlo hasta que él huya de usted. Así de sencillo. Si este principio no está en la vida de nosotros, el diablo nos va a porrear y nos va a engañar todas las veces que él quiera, como un niño recién nacido. Le ponen algo en la boca y él se lo come porque no sabe si es malo o bueno. ¿Amén? Ahora, vamos a mirar algunos versículos de donde el diablo fue el adversario y el opositor en la vida de algunas historias en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 2:17. Escuche bien. Vamos a mirar dos argumentos, dos ocasiones. Dice esta versión: es posible que nos hayan arrancado de ti físicamente por una temporada. 2:17. ¿Ven? 2:17. Es posible que nos hayan arrancado de ti físicamente por una temporada, pero nunca en nuestros corazones, porque hemos tenido intensos anhelos y nos hemos esforzado por venir a ver el rostro y el reflejo de este gran amor. 18. Esta es otra versión. Te extrañamos mucho y yo personalmente, hablando Pablo, quería venir a ti intentándolo una y otra vez, pero nuestro adversario Satanás bloqueó nuestro camino. Escuchen bien. La palabra griega, aquí anoté un apunte ahí, la palabra griega significa adversario, acusador u opositor. De alguna manera, Satanás trabajó para impedir que Pablo regresara a Tesalónica, posiblemente a través de los judíos que opinaban hacia Pablo. Entonces vamos a mirar. Se da cuenta que Satanás no se le ponía a Pablo face to face. Él usaba gente como canal que los estorbara, pero él estaba detrás del plan. ¿Correcto? Satanás era el que lo llevaba. Entonces aquí miramos que Pablo no estaba en la carne, estaba en el espíritu, pero tenía un opositor. Y de algún modo o de algún argumento Dios hizo que Satanás se opusiera y ellos no pudieran pasar. Pero bueno, eso no lo vamos a discutir ahorita. Simplemente quiero mirar cómo Satanás se opone a Pablo para no dejarlo pasar. Satanás se opone. Aquí es el adversario. Ahora vamos a mirar en Daniel 10:12. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel, que desde el primer día en que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo, y he venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia se me opuso en el paso, o se me atravesó. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, de los principales del reino de Dios, y lo dejé allí con este espíritu del reino de Persia para venir a ti, dice esta versión. Entonces miramos que aquí, a través de la oración, podemos ver que en el reino espiritual, aunque la respuesta ya estaba, había una oposición. Había una oposición. Entonces aquí estamos viendo al adversario o al opositor, pero también está el acusador. Aquí estamos hablando de algo que Dios está poniendo en el camino del hombre de Dios, pero que el adversario no quiere dejarlo pasar. Entonces van a haber momentos en nuestras vidas que en el propósito de Dios Satanás se nos va a oponer, y que nosotros tenemos que tener entendimiento y revelación de Dios para poder avanzar y quitar a ese adversario que no está dejando que el propósito de Dios fluya como tiene que fluir. Mucha gente le ha pasado que van a hacer cosas, se meten por aquí, no pueden, se meten por aquí, no pueden, y al último: Señor, ¿qué está pasando? Estaba el diablo ahí metido, pero no tuvo revelación y desistió.
Pero aquí podemos ver que en Daniel él siguió lo que había propuesto en su corazón y el ángel le dio entendimiento. ¿Qué hay en sus vidas que usted sabe que es la voluntad de Dios, pero que no ha prevalecido sobre su vida? ¿Qué hay de fondo ahí? Que Dios le dijo a usted que este año iba a usted a tener su casa, pero su casa nunca llegó. Entonces viene la excusa que a mí no me gusta, siempre lo he dicho. Toca esperar el tiempo de Dios y se excusa, aunque verdaderamente hay un tiempo de Dios. Pero hay tiempos que usted ya sabe que están, pero que como no pudo, se excusa en esa frase. Es correcto. Entonces realmente el testimonio que nunca se me va a olvidar, siempre impactó mi vida. El día que fui a acompañar a mi esposa a una iglesia que la invitaron, ese hombre se me acerca, no lo conocía, se me acerca y me dice: nunca espere, me dice, a como yo esperé, porque ahora que lo quiero hacer, ya no lo puedo hacer. Se pasó toda la vida excusándose y ya viejo quería hacer lo que no hizo en 30 años, ya no lo podía hacer. Simplemente no quiso pelear, simplemente no quiso meterse con Dios. ¿Qué está pasando, Señor? No hay finanzas, pero la voluntad de Dios es que la haya. Hay incredulidad o el diablo se está oponiendo, una de dos, y usted la está creyendo. Amén. Pero hay silencio en el santuario, hijo. Gálatas 5:16. Vamos a mirar otro opositor o otro adversario. Este me gusta más. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe a la vida, en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Escuchen bien, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos de que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí en ustedes, dice esta versión. Estas dos fuerzas luchan constantemente en ustedes, o estas se oponen entre sí, dice esta versión. Entonces mire dónde está el adversario en nuestras vidas también, en la carne. El adversario está aquí también, vea. Está aquí. Y el Espíritu Santo de Dios, si no interviene, ese opositor le va a vencer a usted. Y la única manera de que el Espíritu Santo intervenga en esta palabra es solamente a través de la intimidad con Él. Vamos a poner un ejemplo. Ezequiel dice, Ezequiel 36:26. Vamos a colocarlo un momentico ahí, ya que el Señor me está mostrando aquí algo. Ezequiel 36:25. Vamos a colocar algo acá. Escuchen bien lo que les voy a decir. Esparciré ahora sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos lo limpiaré. Siga. 26. Y les daré un corazón nuevo. Escuchen bien. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Espíritu nuevo. Entonces vamos a imaginarnos algo. ¿Dónde está ese espíritu nuevo que él está hablando ahí? ¿Dónde está ese corazón de carne que está hablando ahí? Está dentro de este templo. Este templo va a albergar eso que vamos a leer acá. ¿Ok? Y les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Escuchen bien. ¿Qué es lo que se pone al espíritu? La carne, ¿cierto? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Ok? Que es el incrédulo. ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba el corazón? ¿En medio de qué? En la carne. Dice, en medio de la carne. ¿Cuál es la carne? La carne de pecado. La carne de pecado que tenía un corazón de piedra. ¿Y qué dice? Que lo quitará y pondrá un corazón de qué? De carne. Para
sin pecado, para ser sensible a los impulsos de Dios en su vida. ¿Ok? Sigamos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, hablando del espíritu de Dios, y hará ese espíritu de Dios dentro de nosotros. Que andemos en sus estatutos, los guardemos y los pongamos por obra. Ahora usted imagínese eso. Está el Espíritu Santo con su espíritu dentro de este cuerpo. Toda revelación que usted vaya teniendo con el Espíritu Santo de Dios es la fusión que el Espíritu Santo de Dios está teniendo con su espíritu. Lo voy a volver a repetir. Toda revelación que el Espíritu Santo de Dios da a su espíritu es como si Él se estuviera fusionando con su espíritu. No está fusionado todavía, pero toda revelación que Él da a su espíritu se está haciendo uno con su espíritu, hasta el punto de llegar a tanta la fusión que va a llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, cuando eso pasa, el Espíritu Santo de Dios es uno con su espíritu y está dominando todo su ser. ¿Sí? Solo a través de la intimidad con el Espíritu de Dios. Eso no pasa. Dios le dio una revelación a usted, a su espíritu. Esa revelación es una fusión del pensamiento de Él al pensamiento suyo. Se está encarnando Él en usted. No sé si lo entendieron, esto es muy poderoso. Y así es la única manera de poder vencer el pecado, porque Él fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y por eso dice, no será en sus fuerzas, sino que será con mi espíritu, dice el Señor. Entonces nosotros le estamos diciendo a Él, toma el puesto mío. Pero solamente eso no viene por palabras. Señor, toma mi voluntad. Señor, muchos lloran, gritan. Yo los he mirado, por favor. Hasta yo lo he hecho. Pero eso no va a venir así. Esa fusión de su espíritu al espíritu de Dios no va a venir diciendo esas palabras. Va a venir por la revelación que Él mismo le dé a su vida. Una revelación es una luz a su entendimiento. Entonces el Espíritu de Dios está empoderando su espíritu para que su espíritu tome el control de esa mente carnal que habita dentro de nosotros, para vencerla, doblegarla, hacerla morir y tener dominio propio sobre ella. Así es eso. Entonces vemos, el adversario está en nuestra mente también. Él nos acusa. Esta mente carnal nos acusa a tal punto de que nos puede hacer sacar del camino de Dios. Es el conocimiento el que nos está acusando. Aún muchas veces ni Satanás tiene nada que ver ahí. Es el conocimiento del bien y del mal que está acusando y que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Porque es que Lucifer no se levantó en contra de Dios sin antes tener el conocimiento del bien y mal brotando desde su corazón. Ese es el adversario, el conocimiento del bien y del mal. Si usted bebe de él, entonces va a ser un opositor y un adversario del plan de Dios. Ahora vamos a mirar el acusador. Apocalipsis 12:10. Ustedes no saben cuánto me gozaba yo escribiendo eso. Yo decía, Señor, no tengo de qué jactarme, porque no sé ni de dónde sale esto que yo estoy recibiendo. Aunque sé de dónde sale, pero sé que de mí definitivamente no sale. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. O sea que por lo menos 2 veces iba a acusarnos allá arriba en el cielo, de día y de noche. Por eso dice un versículo
que no nos acostemos, que ¿cómo es que dice? Que el sol no se oculte si nuestro enojo, ¿cierto? Algo así, ¿no me entienden? Entonces aquí vemos el acusador que nos acusa delante de Dios, delante de Dios. Pero ¿qué nos hace libre de esa acusación? La sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo nos hace libre de esa acusación? Porque la sangre de Cristo es la que limpia el pecado. Si no hay pecado, no hay acusación. Porque es que la ley condena es el pecado. El diablo puede acusar el pecado, no la santidad de Dios. Porque no podría acusar la santidad de Dios, porque no tendría argumentos para, ni podría acusar. Amén. Ahora vamos a mirar en Romanos 7:11, que también nos puede acusar. Ya vimos que en la mente carnal está nuestro adversario también, el que se opone, pero también está el acusador. Dice Romanos 7:11, dice: el pecado se aprovechó de los mandamientos y me engañó. Uno de los mandamientos usó los mandamientos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Ahora vamos a ver el 13. Ahora dice: pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley en sí misma, acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Entonces Pablo dice aquí: por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena y muerte. Lo acusó tanto que lo condenó. Porque usted no puede ser acusado sin antes ser, usted no puede ser condenado sin antes ser acusado. Usted no puede llevar a nadie delante del tribunal y no acusarlo. Tiene que acusarlo de algo para que el juez decida si es culpable o si es condenado. Amén. O si es inocente. Entonces vemos que no solamente la mente carnal se opone, nos hace fuerza a que no, sino que también nos acusa. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de nosotros también tenemos un abogado. Entonces el abogado nos da la capacidad de defendernos delante de esa acusación y por medio de la sangre para hacernos libres de esa acusación. Y entonces el diablo ni se va a oponer ni nos va a acusar, entonces tiene que huir delante de nosotros y ser expulsado del tribunal. Ay, Dios mío. Vamos a mirar una ocasión de cómo el diablo nos acusa. Hay dos maneras de que él nos acusa. Una, porque verdaderamente somos culpables, y otra, porque él quiere acusarnos para provocar a Dios, como lo hizo con Job. Vamos a mirar a Job. Dice Job 1:6. Un día, los miembros de la corte celestial, esta versión me gustó mucho, habla de la corte, llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. Aquí me perdí, esperen un momentico. Similar, vino con ellos. Vamos a leerlo aquí, que algo pasó aquí en esta tema. Vino a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también venía Satanás. Sigamos en el siguiente. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vemos aquí que este hombre no tenían de qué acusarlo. ¿Cómo era él? Apartado del mal, recto y temeroso de Dios. Esas virtudes en él hacía que la maldición del pecado no viniera a él. ¿Correcto? Ahora, sigamos en el versículo 10. Vamos al versículo 10. Escuche bien lo que dice Satanás aquí. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, de sus propiedades. Escuchen bien lo que Dios hace cuando un hombre es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios?
Has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Y has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Dice, así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y ten seguro que te maldecirá en tu propia cara. No tuvo una acusación, tuvo un argumento para acusarlo, pero en sí no tenía una acusación, tuvo un argumento. Es muy diferente usted decir, es que este hombre robó, a tener un argumento que quizás haya robado o no. Entonces mira lo que él dice acá. Y Dios que lo sabe todo, sabía que Job no iba a maldecirlo, a pesar de que vinieron sus amigos y le acusaron. Y fuera eso, su esposa, su mujer, le digo yo a mi esposa, la bruja esa, la mujer de Job, fuera eso, vino y se lo puso y le dijo que maldiciera a Job y se muriera para completar. Entonces vemos aquí que Satanás no necesita tener una ocasión, ¿cómo explicarlo? Satanás no necesita tener algo para acusarlo. No, la envidia de él hace que nos acuse. La envidia de él hace que nos acuse. ¿Por qué él es un envidioso? Porque ahora nosotros tenemos lo que él perdió. Él sabe la gloria que perdió. Él sabe los privilegios que perdió. Y ahora lo ve en nosotros y se envidia de lo que nosotros tenemos, y eso hace que vaya y nos acuse con argumentos falsos. Pero también nos acusa con argumentos verdaderos. Sí, hay gente que se pone sí, cuando la persona está pecando, siendo hija de Dios. Amén. Entonces miramos esos dos argumentos. Ya miramos el acusador, el adversario. Miramos que Satanás se nos opone, se opone todo aquel que está andando la carne, ¿sí? Se opone el diablo aún andando usted en santidad, por la envidia que él tiene hacia nosotros, porque él quiere vernos destruidos. Él quiere dañar el plan de Dios en nuestra vida. Entonces él se nos va a oponer porque estamos pecando, pero se nos va a oponer por la envidia que nos tiene hacia nosotros. O sea, que de cualquier modo se nos va a oponer, esté andando usted en el espíritu o no esté andando en el espíritu. Desde que se trate que usted tenga la semilla incorruptible dentro de usted, ya es un blanco de Satanás. Entonces yo le aconsejo que se empodere para enfrentar este opositor, que tenga el entendimiento para enfrentar a este acusador. ¿A cuál acusador? Tanto los hermanos que están allá afuera andando en la carne, y los impíos que nos quieren acusar para dañarnos y oponerse, pero también el diablo en persona allá arriba en el cielo. Tenemos que tener entendimiento. Yo creo que el Señor me va a llevar a mí a enseñar mucho estas cosas, porque va a llegar un día que nos vamos a meter a quitar esa oposición y a ganar delante de los tribunales del cielo, con todo el entendimiento y toda la revelación. Esa es la luz que yo estoy viendo al enseñar todas estas cosas, porque esto no van a quedar en solo palabras. Estos son palabras de vida que se tienen que encarnar en nosotros, porque si se quedan en solo palabras, entonces no serviría de nada predicar. Correcto, es correcto. Tener el conocimiento, caminar en el conocimiento y vivir el conocimiento que Dios nos está dando. Amén. Entonces, ¿cómo podemos saber que el opositor cae, que el acusador es echado fuera de nuestras vidas? ¿Cómo nosotros nos aseguramos para que esta verdad venga a nosotros y haga que nosotros caminemos en una certeza y en una confianza en esta vida? Vamos a mirar Salmo 32:8. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Hay pastores que entre ellos mismos se acusan. Miran a otro, el que está surgiendo, ay no, pero ese es mínimo, quién sabe para qué hizo, engañando a la gente, y empieza y resulta y pasa que ese le contó a este. Entonces ese al que recibió la información sin haber conocido el pastor, ya está en contra del pastor. Y así es, por envidia también. Eso es terrible, de verdad. La mente caída,
El conocimiento del bien y del mal es el opositor del plan de Dios. Porque es que Lucifer no era opositor cuando no tenía conocimiento del bien y del mal. Él era un guardián protector. Pero cuando de su corazón hizo que saliera ese conocimiento del bien y del mal, ahí es donde se convirtió en adversario. Porque fue del corazón de él que surgió esa fuente de maldad. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Listo? Salmos 32, 8. Sí, me faltaron otros versículos acá, pero bueno, no importa. Dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Escuche bien. Se nos está poniendo el diablo, pero el Señor le mostró ese camino que debe andar. Aunque se oponga, usted sabe que ese es el camino de Dios. Entonces, que esa promesa que hizo formar ese camino delante de mí, aunque esté el adversario, esa promesa tiene el poder de quitar ese opositor. La promesa que Dios le hizo. Por eso es que debemos conocer su voluntad. No es que usted esté andando por donde usted quiere. No. La voluntad que Dios colocó en su vida abrió una brecha en esta tierra, un camino. Y aunque el diablo se oponga en ese camino, nos acuse en ese camino, usted tiene que entender que esa voluntad que hizo abrir ese camino delante de usted tiene el poder, la sabiduría, la fuerza y todo lo que se requiere para quitar toda oposición, que esa voluntad abrió el camino delante de usted. Todo vino ahí. Cuando Dios le reveló la voluntad a usted y se abrió ese camino delante de usted, que usted iba a ser un profeta, y se le abrió ese camino, el diablo se lo puso. Usted tenga la plena seguridad que esa voluntad y ese entendimiento vino con el poder y la fuerza para quitarlo del frente suyo. Ahora, yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes de andar. Escuche bien: te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Mire lo que el Señor está haciendo ahí. Te va aconsejando, pero Él va a estar ahí encima. ¿Para qué? Para que cuando el opositor esté ahí, uno esté confiado. Así que no lo hagas difícil. Escuche bien: no seas terco cuando te llevo a donde no has estado antes. No me hagas tirar de ti, solo ven conmigo. Aquí dice que no seas como un burro, como un caballo. Aquí, correcto. Entonces sí se da cuenta que los hijos de Dios se hacen necios y se van por un camino diferente. Pero solo el adversario y el opositor va a ser quitado delante suyo cuando usted está en el camino de él. Ahora vamos a mirar Hebreos 13:20. 13:20. Escuche bien. Escuche bien. Ahora el Dios que nos trajo paz, resucitándolo de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, para que Él fuera el pastor de su rebaño, y el poder de la sangre del pacto eterno, que Él trabaje la perfección en cada parte de ti, dándote todo lo que necesitas para cumplir tu destino, dice esta versión. ¿Qué dice ahí? Hebreos 13:21, sí. 13:21 dice: os haga actos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Aquí está, este versículo me gustó mucho. Dice que Él trabaje la perfección en cada parte de ti, dándote todo lo que necesita para cumplir su destino. Esto me da a mí mucha confianza. Aunque yo vea el día negro, esto a mí me genera confianza. Aunque yo vea la tormenta ahí como le pasó a Pedro y se empezó a hundir, yo voy a estar confiado. Y Salmos 33:11. Escuche bien.
para cumplir su destino, para cumplir su voluntad. Escuche lo que dice Salmos 33:11. Su plan de destino para la tierra es seguro. Su plan para siempre permanece y en su lugar y nunca fallará. Su plan, escuche bien, su plan. Si el camino que usted está andando es el plan de Dios, entonces está seguro. Entonces nunca fallará. Pero es su plan, no el plan de nosotros. ¿Cómo conoceremos su plan? A través de lo que Él nos revela. Él a cada uno nos dio conforme a lo que Él quiso. Y ese quiso es el que nosotros necesitamos saber. Ese quiso es el que nosotros necesitamos encarnarnos en nuestras vidas. Porque ese quiso es el que Él va a empoderar en nuestras vidas. No hay otro. No hay otro. Entonces, ¿qué vamos a decir en todo esto? Ezequiel 36:26 lo dijo, que el Espíritu de Dios hará que nosotros andemos en sus caminos, en sus preceptos, en sus estatutos, en sus decretos, en su palabra, y la pongamos por obra. Yo creo que este pensamiento de Dios hace en nuestras vidas, nos hace actos para adentrar a conocer la voluntad de Él. Este pensamiento en nuestras vidas nos hace preguntar, pero nos hace actos para entrar a que Dios conteste esa pregunta que nos estamos preguntando. ¿Será que es el camino de Dios? Pero esta revelación nos hace a que nosotros entremos a buscar esta respuesta, porque es un camino seguro, es un camino confiable, es un camino que aunque el acusador venga a acusarnos, Él nos va a librar del acusador. Es un camino que aunque el opositor venga a oponerse delante de nosotros, Él va a quitar el opositor. Es un camino que aunque el engañador venga a engañarnos, Él nos va a hacer discernir esta obra del mal para que nosotros no caigamos en esa red. Solamente si conocemos la voluntad de Él. Y a medida que vamos conociendo la voluntad de Él, es porque estamos creciendo a la medida del varón perfecto. Porque nadie que no sea transformado por el Espíritu puede conocer la voluntad de Dios para la vida de Él. Porque el que esté caminando en el conocimiento del bien y el mal, nunca va a conocer la voluntad de Dios. Al contrario, se va a oponer a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Esta revelación nos hace actos para conocer ese rollo que está en los cielos, que David dijo, y vi todo lo que después fue hecho en la vida de él mismo. Y él al último termina diciendo, porque Dios cumplió todo lo que prometió en mi vida. Aunque él le hubiera fallado, él sabía que el arrepentimiento lo hacía entrar a la voluntad de Dios, y Dios lo iba a liberar y le iba a dar la victoria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Verdaderamente creo, Señor, que esta palabra ha ministrado. Ha ministrado. Esta palabra nos da acceso a conocer tu voluntad en nuestras vidas. Pero también tiene peso, Señor, que si aún sabiendo no lo hacemos, eso también traerá consecuencias. Pero yo creo, Señor, que los que estamos aquí no son tercos, no son negligentes, sino que tú colocarás la diligencia y la humildad en ellos, para que ellos entren, que ellos no necesitan de andar como ciegos por la tierra, sino que ya tienen el que les sanó la vista y les dio luz. Que ellos no necesitan experimentar fracasos, porque tú ya les diste la victoria.
que ellos no necesitan experimentar la pérdida de los galardones, porque tú ya tienes los galardones para ellos. Que ellos no necesitan andar en miedo, porque tú les diste un espíritu de poder y de dominio propio y de amor. Así como tú dices, Señor, que tú te ríes en el cielo de aquel que hace el mal, de aquel que se dice en su corazón ser grande y ser Dios. Tú te ríes de él, porque tú sabes el poder que tú tienes. Pues hoy esta revelación y este conocimiento también nos hace reírnos del opositor y del acusador, porque el opositor huirá y el acusador será echado fuera. Y entonces, ¿quién nos podrá separar de tu amor, Señor? Ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, ni nada de lo que existe en la existencia podrá hacerlo. Entonces hoy nosotros ponemos una sonrisa de gozo en nuestra boca, fluyendo de nuestro corazón, sabiendo que la confianza ciertamente es tu poder, y tu poder está en nosotros y a través de nosotros. Hoy decimos a Satanás: no serás más el opositor de la ciudad de Villavicencio, no será más el acusador de Villavicencio. Ciertamente por eso vendrá el avivamiento a Villavicencio, porque la revelación nos está dando a entender que el acusador no será más y el opositor será quitado. Y entonces la gloria de Dios se abrirá las puertas en Villavicencio, y el Rey de Gloria entrará, inundará los corazones, porque el que acusaba ya no está acusando más, y el opositor no es más opositor. Entonces las puertas de Villavicencio se abren y el Rey de Gloria entra. Y esta es la profecía, y esta es la luz que está alumbrando Villavicencio. Y esta luz vendrá en los corazones de todos aquellos que deciden creer. Y entonces será fuente de luz sobre Villavicencio, y cada opositor en cada casa será quitado, y cada acusador de cada casa será quitado, porque ciertamente la fuente de luz y de poder ha llegado a ese lugar. Gracias, Señor. He nacido para profetizar estas palabras, Señor. Para eso tú me trajiste, y para que muchos a través de esta luz sean luz en sus casas y sean prósperos, porque la muralla de Sión los rodeará y los protectores los cubrirán. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.